Él ya no te ama. La frase golpeó a Marina con la contundencia de un puñetazo en el estómago, pronunciada por una voz que apenas reconoció como la suya. Permanecía inmóvil frente al espejo del baño, con la mano posada sobre su vientre aún plano, mientras el test de embarazo positivo yacía olvidado sobre la encimera de mármol. Afuera, la puerta del apartamento se cerró. Eduardo había llegado. El eco de sus zapatos costosos sobre el parqué era un metrónomo que marcaba el tiempo que ella había agotado. Sus 4 años de matrimonio se habían transformado en un interminable pasillo de silencio. Marina, a sus 32 años y como gerente de marketing, dominaba el arte de la narrativa, sabía cómo forjar una marca, vender una idea e inspirar una conexión emocional. Sin embargo, el vínculo con su propio marido, Eduardo, de 38, se había deshilachado. El hilo colgaba suelto, balanceándose en la nada. Él ya no la miraba de verdad. Sus ojos la escaneaban, tratándola como parte de los caros muebles del apartamento, con su inmejorable vista al mar de Florianópolis. Las interacciones se habían reducido a monólogos logísticos, pagos pendientes y agendas que cumplir. Voy a São Paulo el martes, regreso el jueves. Una reunión urgente con inversores. El proyecto en Curitiba se ha extendido. Sus excusas eran invariablemente vagas, profesionales e incuestionables. Eran muros infranqueables. Esa noche, él entró en la habitación sin percatarse de que ella no estaba en la cama. Se encendió la luz del vestidor y ella escuchó el cremallera de una maleta abrirse. Otro viaje. Salió de allí ya cambiado, vistiendo una camisa de lino que ella nunca le había visto. «Tendré que volver a Curitiba», dijo sin siquiera mirarla, sus ojos fijos en los botones de su reloj. Surgió un contratiempo con el proyecto. Marina sintió un nudo apretarse en su garganta. «¿De nuevo? Acabas de regresar». Él levantó la cabeza apenas. La irritación era palpable en su rostro, una fisura minúscula en su máscara de indiferencia. «Marina, es trabajo. Sabes cómo funciona». Ella ya no lo sabía. Su trabajo solía ser un tema que compartían, discutían, celebraban. Ahora era una caja fuerte e impenetrable. «¿Está bien?», contestó ella, su voz más débil de lo que había pretendido. Él tomó su maletín y se dirigió a la puerta. No hubo beso. No hubo un cuídate, solo un rápido gesto con la cabeza por encima de su hombro. «Cierro con llave». La puerta se cerró. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Marina se quedó inmóvil en el centro de la habitación. El aire se sentía denso, asfixiante. Caminó hacia la ventana, observando cómo el coche de Eduardo salía del garaje y desaparecía en la avenida Beira Mar Norte. Curitiba. La mentira tenía el nombre de una ciudad. Un impulso frío e irracional la dominó. Tomó su celular. La aplicación del rastreo de su coche, olvidada en una carpeta de utilidades, estaba allí. Nunca la había activado. Abrió. Usuario. Contraseña. La ubicación del vehículo parpadeó en la pantalla. Un punto azul que palpitaba. No estaba en camino a Curitiba. El punto estaba fijo en Jurerê Internacional. Su respiración se quedó atrapada en el pecho. Jurerê. Un distrito de lujo, playas, fiestas y hoteles exclusivos. Apenas 25 minutos de su ubicación. Un temblor incontrolable comenzó en sus manos. Trató de sostener el teléfono con firmeza, pero sus dedos no cooperaban. La pantalla mostraba un mapa. El punto azul se había detenido sobre la dirección de uno de los hoteles más prestigiosos de la zona, un lugar donde las cenas valían un salario mínimo y las noches se reservaban con meses de antelación. Ella no razonó, simplemente actuó, se cambió. Se puso un sencillo vestido negro. Agarró las llaves de su propio coche. No había plan.
solo una necesidad visceral de verlo, de confirmar lo que su cuerpo ya sabía. Conducir hasta allí fue un desenfoque. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas como trazos de neón. A cada kilómetro, una voz en su cabeza le imploraba que regresara, que no fuera, que dejara la mentira intacta, porque la verdad podría ser insoportable. Pero sus brazos se mantuvieron firmes en el volante, guiando el coche hacia el punto azul en el mapa. Al llegar, estacionó a una distancia prudente. El hotel era imponente, una fortaleza de cristal y luces cálidas. Salió del coche sintiendo sus piernas temblar, como si la gravedad la atrajera al suelo. Respiró hondo. El aire salado de la noche no le ofreció consuelo. Entró en el lobby discretamente. Nadie reparó en ella. Siguió el flujo de gente bien vestida hacia el restaurante. El murmullo era amortiguado. Cubiertos, conversaciones íntimas, una música ambiental que parecía burlarse de su dolor. Y entonces lo vio. Eduardo estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con vistas a la piscina iluminada. No estaba solo. La mujer frente a él era joven, sofisticada. Llevaba un vestido rojo que hacía contraste con su piel bronceada. Brazaletes de oro destellaban en su muñeca cada vez que gesticulaba. Reían. La risa de él era fuerte, espontánea, una risa que Marina no escuchaba hacía años. Él levantó su copa de vino, brindando con ella. Y luego extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella. Su pulgar acariciaba el dorso de la mano de la mujer. Un gesto íntimo. Un gesto que una vez fue suyo. En ese instante, el tiempo se detuvo. El sonido del restaurante se desvaneció. Las luces se atenuaron. Todo se redujo a esa imagen. Su marido, el padre del hijo que llevaba dentro, profesando amor a otra persona. Marina no lloró, no gritó. Se quedó petrificada. Una capa de hielo se formó sobre su piel. Sintió su corazón latir lento, un tambor sordo y lejano. Solo observó. Memorizó el rostro de la mujer, la sonrisa de Eduardo, la forma en que él la miraba. Se dio la vuelta. Salió del hotel, paso a paso, la espalda recta. Cada movimiento era deliberado, mecánico. Regresó a su coche, se sentó al volante y permaneció allí, en silencio, mirando la nada. El dolor no llegó en oleadas. Llegó como un peso sólido, anclándose en lo profundo de su pecho. Una carga. Se llevó ese dolor a casa, junto con un bebé cuya existencia él desconocía. Esa noche no durmió. Se sentó en el sillón de la sala, en la oscuridad, esperando el amanecer. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana, una decisión se había forjado. No sería venganza, sería supervivencia. No armaría un escándalo, iba a investigar. La frialdad que la envolvió en el hotel no se disipó. Al contrario, se apoderó de cada célula de su cuerpo. Se convirtió en su armadura. Durante los días siguientes, Marina operó con precisión quirúrgica. Eduardo llamó, con voz informal. El trabajo aquí es intenso. Quizás deba quedarme hasta el fin de semana. Está bien, contestó ella, su tono neutral. Concéntrate en tu trabajo. Mientras él estaba ausente, ella comenzó a indagar. El punto de partida era la empresa, una constructora mediana que el padre de Eduardo había fundado. Él era el CEO, el todopoderoso. Marina, como gerente de marketing, tenía acceso limitado, pero conocía la estructura. Conocía a la gente. Empezó por lo básico, sus gastos de viaje. No tenía acceso directo, pero sabía quién sí lo tenía. Lucia, de finanzas. Una mujer de unos 50 años,
que había estado en la empresa desde sus inicios y sentía un afecto especial por Marina, la invitó a un café. No mencionó la infidelidad. Habló del futuro, del embarazo aún invisible. Expresó su preocupación por las finanzas, ahora que un bebé venía en camino. «Solo quiero entender mejor el rumbo de la empresa», dijo Marina, revolviendo el azúcar en su capuchino. «Eduardo está tan estresado, tan absorto en estos viajes. Me preocupa si los proyectos están generando el retorno esperado». Lucia la miró con simpatía. «Siempre ha sido ambicioso, a veces demasiado». Marina se inclinó ligeramente. «Esos viajes a Curitiba parecen costar una fortuna. Los informes de gastos deben ser enormes». Un destello, algo de incomodidad, cruzó los ojos de Lucia. «Son detallados». Marina lo percibió. Era ahí. «Confío en ti, Lucia. Si algo estuviera mal, me lo dirías, ¿verdad?» Lucia dudó. Miró a su alrededor. «Marina, no te metas en esto. Por tu propio bien». La confirmación llegó como una descarga eléctrica. No era solo infidelidad. Había algo más. «Lucia, estoy embarazada», dijo, con voz firme. «El futuro de mi hijo depende de la estabilidad de esta empresa. Si Eduardo está haciendo algo imprudente, necesito saberlo». La lealtad de Lucia estaba dividida. Pero la mención del nieto del fundador, de un futuro que ella había ayudado a construir, pesó más. Esa noche, Marina recibió un correo electrónico anónimo, un archivo protegido con contraseña. La clave era Neptuno 1986, el nombre del primer barco del padre de Eduardo y el año de fundación de la empresa. Ella lo abrió. Eran hojas de cálculo, informes de gastos, facturas escaneadas. Los viajes a Curitiba eran una farsa. Los hoteles eran en São Paulo, Río de Janeiro y resorts de lujo en el nordeste. Los gastos estaban inflados. Cenas de negocios para 5 que costaban lo de 10. Alquiler de coches de alta gama por semanas, cuando las reuniones duraban 2 días. Y entonces vio un nombre. Consultoría. Una firma de consultoría de marketing y eventos recibía pagos mensuales. Sumas elevadas, justificadas como prospección de nuevos mercados y análisis de la competencia. El nombre de la firma: VS Consultoría. Marina tecleó el nombre en Google. El primer resultado fue un perfil de LinkedIn, Victoria Soares. La foto de perfil le cortó la respiración. Era la mujer del restaurante. El vestido rojo, la sonrisa descarada. La amante. Su biografía era impresionante. Graduada de las mejores escuelas, con una lista de proyectos exitosos. Pero su empresa, VS Consultoría, había sido registrada hacía solo 6 meses. Y su único cliente visible parecía ser la constructora de Eduardo. No era solo un romance. Era una estratagema. Eduardo no solo estaba engañando a su esposa, estaba desfalcando a su propia empresa, usando los viajes de trabajo para encontrarse con su amante, y a la vez desviando dinero para pagarle a ella a través de una consultoría fantasma. El sobreprecio de los gastos cubría los lujos. La consultoría era su salario. Marina cerró el portátil. La náusea subió, intensa. Corrió al baño. No vomitó. Solo se quedó allí, arrodillada. La cabeza apoyada en la pared fría, su respiración agitada. El hombre con el que se había casado no existía. En su lugar, un extraño, un ladrón, un mentiroso patológico. Alguien que la había subestimado de una manera tan profunda que resultaba surrealista. Él creía que ella era estúpida, una esposa dócil que esperaba en casa, ajena a todo. Se levantó, se lavó la cara con agua helada, miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban hundidos,
pero su expresión era dura, resuelta. No le daría el gusto de verla llorar. No tendría la satisfacción de una confrontación emocional. Ella tenía las pruebas y sabía exactamente qué hacer con ellas. El regreso de Eduardo fue tan anticlimático como su partida. Entró en el apartamento el domingo por la noche, tiró la maleta al suelo y suspiró. Un sonido performático de agotamiento. Semana brutal, anunció a la sala vacía, esperando una simpatía que no llegó. Marina estaba en la cocina, terminando un té. No se giró. Solo el suave tintineo de la cuchara en la porcelana le respondió. Él apareció en el umbral de la cocina, aflojándose la corbata. ¿Ni un hola? Hola, dijo ella, su voz plana, carente de emoción. Se giró y lo encaró. Por primera vez en meses, lo vio de verdad. No como el marido ausente, sino como el hombre de las hojas de cálculo. El hombre del restaurante en Jureré. La camisa de lino, la misma que llevaba al irse, estaba ligeramente arrugada. Su olor era una mezcla de su perfume caro de siempre con algo más. Algo que no pertenecía a su hogar. ¿Sucede algo?, preguntó, su frente fruncida en una falsa preocupación. Estaba tanteando el terreno, tratando de medir su estado de ánimo. No, solo una semana larga, respondió ella, usando sus propias palabras contra él. Pasó a su lado, desviándose para evitar cualquier contacto, y se dirigió al dormitorio. La distancia que ella impuso esa noche fue distinta. Ya no era la distancia herida de antes, era una distancia fría, clínica. Eduardo sintió el cambio en la atmósfera. Intentó un acercamiento en la cama, su mano buscando su cintura bajo el edredón. Marina se movió, dándose la vuelta, creando un abismo de sábanas entre ellos. Su mano quedó suspendida en el aire por un instante antes de retirarse. Él no insistió. El rechazo silencioso era más potente que cualquier discusión. En los días siguientes, Marina vivió una doble vida. Para el mundo y para Eduardo, era la misma. Iba al trabajo, asistía a reuniones, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, era una estratega. Pasaba las noches en vela. No por el dolor de la traición, sino por el análisis meticuloso de los datos. Cruzaba las fechas de los viajes con los pagos a la consultoría de Vitoria. Cada factura sobrevalorada era una pieza del rompecabezas. Cada correo electrónico intercambiado entre Eduardo y el departamento financiero, que Lucia continuaba filtrando discretamente, era una confirmación. El esquema era más sofisticado de lo que parecía a primera vista. Eduardo no solo desviaba dinero para la amante. Utilizaba la VS Consultoría para blanquear parte del dinero procedente de acuerdos paralelos con proveedores, inflando presupuestos de obras y recibiendo sobornos que se legalizaban mediante contratos de servicio falsos. La amante no irá, amante. Era una cómplice, una testaferro en su trama de corrupción. Mientras ensamblaba este dossier silencioso, su cuerpo comenzó a enviar sus propias señales. Una fatiga constante que ella atribuía al estrés. Una aversión repentina al olor a café, su bebida favorita. Y luego, la ausencia. El ciclo que nunca fallaba, ahora se había retrasado. El miedo inicial fue un escalofrío que le recorrió la espalda. Ahora no. Por favor, ahora no. Compró el test de farmacia a la hora del almuerzo, en una farmacia lejana a su barrio, como si comprara algo ilícito. Escondió la pequeña caja en el fondo del bolso. La idea de estar embarazada, en ese momento, parecía una ironía cruel del destino. Traer una vida al mundo justo cuando el suyo se desmoronaba. Esa noche, esperó a que Eduardo durmiera. El sonido de su respiración profunda en la habitación contigua
Era la banda sonora de su soledad. Fue al baño, cerró la puerta. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir el envoltorio. Siguió las instrucciones, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta. Y luego esperó. Los 3 minutos más largos de su vida, cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, claras e inconfundibles, Marina no sintió la explosión de alegría que siempre había imaginado. Sintió un silencio profundo apoderarse de todo. Se sentó en el borde de la bañera, con el test en la mano, y miró su reflejo en el metal cromado del grifo. Una imagen distorsionada. Estaba embarazada. Una vida crecía dentro de ella. Una vida que era mitad suya. Mitad del hombre que la engañaba y robaba. La felicidad y el pavor se mezclaron en una emoción única, sofocante. Su mano fue instintivamente a su vientre, un gesto de protección. De pronto, la investigación, las hojas de cálculo, la traición. Todo adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de ella, se trataba del futuro indefenso que llevaba. La ironía era brutal. Justo cuando más necesitaría su apoyo, el de su compañero, el del padre, era cuando él estaba más ausente, más distante, viviendo una vida secreta de lujo y mentiras. La idea de contárselo era impensable. ¿Cómo compartir la noticia más íntima de su vida con un extraño? ¿Cómo mirarlo a los ojos y decirle, vamos a tener un hijo, sabiendo que esos mismos ojos miraban con amor a otra mujer? El embarazo se convirtió en su secreto mejor guardado, una fuente de fortaleza y vulnerabilidad. La fatiga matutina era real, pero la disimulaba. Las náuseas venían en oleadas, y ella aprendía a controlarlas, a respirar profundamente, a encerrarse en el baño de la oficina por unos minutos hasta que pasaban. El embarazo era su ancla y su motor. La mantenía centrada, pero también la impulsaba hacia adelante, hacia la conclusión de lo que había comenzado. Eduardo, inmerso en su arrogancia, no notaba nada. Veía lo que quería ver. Una esposa callada, quizás un poco más fatigada, pero, sobre todo, complaciente. La ausencia de conflicto lo tranquilizaba. Él interpretaba su silencio como resignación, no como preparación para la guerra. «Estás tan callada últimamente», comentó una noche, mientras veían una película a la que ninguno prestaba atención. «Solo estoy cansada», respondió ella, con la mirada fija en la pantalla. «Quizás deberías tomarte unas vacaciones e ir a un spa. Yo te las pago». La oferta era un gesto de culpa, un intento barato de limpiar su conciencia, una forma de pagarle para que se fuera, para que él pudiera tener la casa para sí. «No hace falta. Estoy bien», dijo ella. Y por primera vez, sintió una punzada de lástima por él. Era tan predecible, tan cegado por su propia astucia, que no podía ver la tormenta que se gestaba justo frente a él. La investigación estaba casi completa. Marina tenía todo. Las hojas de cálculo, las facturas, los contratos de la consultoría, las fechas de los viajes que coincidían con los pagos. Faltaba la pieza final. La prueba irrefutable que ligaría a Eduardo no solo con el fraude, sino con los socios a los que también estaba engañando. La oportunidad surgió de forma inesperada. La empresa celebraría su reunión semestral del consejo. En ella, Eduardo presentaría los resultados, los nuevos proyectos y, por supuesto, los presupuestos para el próximo período. Entre los miembros del consejo estaban los 2 socios minoritarios, amigos de la infancia de su padre, hombres que lo habían visto crecer y que habían depositado en él su confianza para continuar el legado familiar, Ricardo y Afonso. Marina sabía que esta era su oportunidad. Presentar las pruebas directamente a ellos sería el golpe de gracia. Un golpe limpio, profesional,
que no dejaría margen para la negación. Pasó la semana previa a la reunión ultimando el dossier. Lo organizó todo en una presentación clara y concisa. Hechos, cifras, documentos. Sin emoción, sin acusaciones personales sobre la traición. Solo el fraude corporativo, expuesto de forma ineludible. Era el lenguaje que ellos entenderían. El lenguaje del dinero, de la quiebra de la confianza, del riesgo para el negocio. La víspera de la reunión, mientras daba los toques finales a la presentación en su notebook, sentada en la mesa del comedor, Eduardo llegó a casa temprano. La vio concentrada y se acercó por detrás. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó, con un tono de curiosidad. Marina cerró la notebook con un movimiento rápido, el corazón desbocado, solo terminando un proyecto de marketing. Él miró la tapa cerrada, desconfiado. «Estás muy misteriosa». Ella se levantó, forzando una sonrisa. «Es una gran campaña, sorpresa». Él no pareció convencido, pero lo dejó pasar. Esa noche, la tensión en el apartamento era palpable. Era la calma antes de la batalla. Marina apenas durmió, su mente repasando cada paso del plan. No tenía miedo. El descubrimiento del embarazo había erradicado el miedo, sustituyéndolo por una determinación férrea. Ahora luchaba por dos. Al día siguiente, el mundo de Eduardo, construido sobre la mentira y la arrogancia, se desmoronaría y sería derribado por la mujer que él despreció, la mujer que llevaba a su hijo en secreto. El día de la reunión del consejo amaneció gris y húmedo, reflejo perfecto del ambiente que se instalaba en el apartamento. Marina se despertó antes de la alarma, el cuerpo tenso, la mente aguda. Eduardo aún dormía, una figura ajena y tranquila en la inmensidad de la cama. Por un instante, lo observó, buscando algún rastro del hombre con el que se había casado. No había nada, solo un extraño, cuya respiración rítmica parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Se levantó en silencio, procurando no hacer ruido, un viejo hábito que ahora adquiría un nuevo propósito: no despertar al enemigo antes de tiempo. En el baño, la náusea matutina la golpeó con fuerza. Se apoyó en el lavabo, respirando profundamente, esperando que la ola pasara. Miró su rostro en el espejo. Había discretas ojeras bajo sus ojos, pero estos brillaban con una intensidad febril. El embarazo, su secreto y su fuerza, era un fuego latente que la mantenía en pie. Hoy, no era solo Marina, la gerente de marketing. Era una madre protegiendo el futuro de su hijo. Esta transformación le otorgó una claridad que nunca antes había poseído. El miedo de la noche anterior se había desvanecido, reemplazado por una calma glacial, una certeza absoluta de lo que debía hacerse. Se vistió con precisión militar, pantalones de sastre negros, una blusa de seda blanca, un blazer impecable, una armadura profesional. El dossier estaba guardado en una memoria USB encriptada dentro de su bolso, una bomba de tiempo esperando el momento justo para detonar. Cuando salió del dormitorio, Eduardo estaba en la cocina, ya de traje, sirviéndose una taza de café. El fuerte aroma de la bebida revolvió el estómago de Marina, pero ella no lo mostró. «Buenos días», dijo él, con su tono de voz ejecutivo ya activado. «Gran día hoy». Había un brillo de excitación en sus ojos, la arrogancia del hombre que cree tener el control absoluto del juego, a punto de presentar sus logros y asegurar más poder. «Sí, gran día», asintió ella, con voz neutra, mientras tomaba una manzana. La duplicidad de sus palabras quedó flotando en el aire, pero él, ciego por su propio ego, no lo percibió. «Voy a presentar el nuevo proyecto de expansión para el Nordeste. Ricardo y Afonso se van a impresionar con las cifras.
continuó alardeando. La consultoría de Vittoria hizo un trabajo de prospección impecable. Marina sintió un sabor metálico en la boca al escuchar el nombre de ella pronunciado con tanta naturalidad, con tanto orgullo. Él estaba restregándole el fraude en la cara sin saberlo. Ella solo asintió, dio un mordisco a la manzana y se alejó. Tengo que irme. Tengo una reunión temprano. Nos vemos en la oficina, dijo él, ya distraído, revisando unas notas en su tablet. El camino hacia la empresa fue surrealista. Las calles de Florianópolis, el puente, el paisaje familiar, todo parecía pertenecer a otra vida. Dentro del coche, Marina repasó el plan. No irrumpiría en la reunión del consejo. Eso sería dramático, impulsivo. Su estrategia era más sutil, más inteligente. Había agendado una breve reunión urgente de 15 minutos de alineación de marketing con Ricardo y Afonso 30 minutos antes de la reunión principal con Eduardo. La excusa era la necesidad de aprobar un presupuesto de emergencia para una campaña digital. Era plausible, era su trabajo. Al llegar a la empresa, el ambiente en el piso de la dirección estaba cargado de una tensa formalidad. Las secretarias se movían apresuradamente. El olor a café y papel era omnipresente. Marina vio a Eduardo entrar en su despacho, la puerta cerrándose tras él. Estaba en su hábitat natural, el rey en su castillo. Ella se dirigió directamente al despacho de Ricardo. Llamó a la puerta. «Ricardo, soy Marina. ¿Tenemos esos 15 minutos?» Ricardo, un hombre de unos 60 años, con una mirada cansada pero astuta, abrió la puerta. «Marina, claro. Pasa. Afonso ya está aquí». Afonso, el otro socio, más efusivo y enérgico, estaba sentado en uno de los sillones. Ambos la saludaron con un afecto paternal. La conocían desde que había empezado a salir con Eduardo. Verla allí, profesional y seria, era algo habitual. «¿Y bien? ¿Cuál es la urgencia?», preguntó Afonso, sonriendo. Marina cerró la puerta. La adrenalina comenzó a latir en sus venas, pero su voz salió tranquila, controlada. «La urgencia no es de marketing, es sobre la empresa. Y les pido, antes que nada, que me escuchen hasta el final, por la memoria del padre de Eduardo y por el futuro de este lugar». El cambio en su tono fue inmediato. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros. La formalidad dio paso a una aguda atención. Ricardo se ajustó en su silla. «Nos estás asustando, Marina». «¿Qué ha pasado?». Ella no respondió con palabras. Abrió su bolso, tomó la memoria USB y la conectó al portátil sobre la mesa de Ricardo. «He descubierto algunas cosas que, lamentablemente, conciernen a Eduardo». En 10 minutos, lo presentó todo. La pantalla del portátil mostraba las hojas de cálculo, los gráficos que ella había montado, las copias de las facturas infladas, los contratos con la VS Consultoría. Narró los hechos de forma clínica, señalando fechas, cantidades, inconsistencias. Mostró el registro de la empresa de Vittoria Suárez, su fecha de creación y la ausencia de cualquier otro cliente visible. No mencionó la palabra amante, no era necesario. La conexión era obvia y, para el propósito de esa conversación, irrelevante. El crimen era el desvío de fondos, el fraude, el abuso de confianza fiduciaria. Mientras hablaba, el silencio en la sala se hacía cada vez más denso. Los rostros de Ricardo y Afonso pasaron de la preocupación a la incredulidad, y luego a una ira fría y contenida. Ricardo, con el ratón, hacía clic en los archivos, abriendo las facturas, comparándolas con los informes de pago. Afonso se levantó y comenzó a caminar por la sala, la mano sobre la boca, la mirada fija en el suelo. Cuando Marina terminó, un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Ricardo se quitó las gafas,
Se frotó los ojos y la miró con una expresión que mezclaba horror y una admiración renuente. «Marina, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó, la voz baja, casi un susurro. «Es tu marido». Marina lo miró fijamente, la espalda recta, la mano discretamente posada sobre su vientre. «Porque esta empresa fue el sueño de su padre. Y porque mi lealtad está con la verdad, no con quien la oculta. Y, sobre todo, porque no voy a permitir que el futuro de mi familia se construya sobre una base de mentiras y robo». La palabra familia salió con un peso que solo ella entendía por completo. En ese momento, la puerta del despacho de Eduardo se abrió en el pasillo. Escucharon su voz, animada, saludando a la secretaria. Estaba camino a la sala de reuniones del consejo, listo para su gran momento. Afonso dejó de caminar y miró a Ricardo. Un entendimiento silencioso pasó entre los dos viejos socios. La decisión estaba tomada. Ricardo se dirigió a Marina. «Gracias. Nosotros nos hacemos cargo a partir de aquí. Te pido que regreses a tu despacho y no comentes esto con nadie. Esto se manejará internamente, de forma discreta». Marina solo asintió, tomó su memoria USB, la guardó en el bolso y se levantó. Al salir de la sala, su mirada se cruzó con la de Eduardo, que estaba al final del pasillo, entrando en la sala del consejo. Él le dedicó una sonrisa rápida, engreída, la sonrisa de quien no tiene idea de que su mundo está a punto de implosionar. Ella no le devolvió la sonrisa. Solo se dirigió a su despacho, cerró la puerta y se sentó en su silla. El sonido de su propio corazón era lo único que podía oír. La bomba había sido entregada. Ahora solo quedaba esperar la explosión. La espera en el despacho de Marina fue una experiencia extracorporal. El tiempo parecía distorsionado, cada minuto arrastrándose con la densidad de una hora. No intentó trabajar, simplemente se quedó sentada, con las manos cruzadas sobre el escritorio, la mirada perdida en la vista de la ciudad a través del ventanal. Afuera, la vida seguía su curso normal. Coches circulaban, gente caminaba, el mundo operaba en su feliz ignorancia. Pero allí, en ese piso de la dirección, un universo estaba a punto de colapsar. Escuchaba los sonidos amortiguados del pasillo. Pasos, teléfonos sonando, una risa distante. Y cada uno de ellos parecía amplificado, cargado de un significado oculto. No temía lo que le sucedería a Eduardo. Estaba ansiosa por el fin de la farsa, por la liberación que la verdad, por muy brutal que fuera, traería. Al otro lado del pasillo, en la sala de reuniones del consejo, Eduardo comenzó su presentación con la confianza de un maestro, dirigiendo una sinfonía que él mismo había compuesto. Distribuyó copias de su informe, sonrió a Ricardo y Afonso e inició su discurso sobre crecimiento, innovación y las brillantes perspectivas abiertas por la nueva estrategia de prospección en el Nordeste. Hablaba con fluidez, citando cifras y proyecciones que, en su mente, eran la prueba de su genialidad como CEO. No notó la inusual quietud de los dos socios. No percibió que no abrían los informes que él distribuía, sino que miraban a sus propias tablets, donde el dossier de Marina estaba abierto. Ricardo lo dejó hablar durante casi 20 minutos. Lo dejó profundizar en las mentiras, construir su castillo de naipes cada vez más alto. Lo dejó elogiar el trabajo excepcional de la BS Consultoría, detallando los supuestos insights que la empresa de Vitoria había proporcionado. Cada palabra que Eduardo pronunciaba era una palada más de tierra sobre su propia tumba profesional. Afonso, incapaz de contener su ira, mantenía el rostro impasible, pero sus dedos tamborileaban silenciosamente sobre la mesa. Un golpeteo rítmico de impaciencia y desprecio. Finalmente, cuando Eduardo hizo una pausa dramática, antes de revelar el presupuesto solicitado para la fase 2 del proyecto, Ricardo lo interrumpió.
Eduardo, dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que cortó el aire de la sala. Tengo una pregunta sobre esta consultoría. La VSC. Eduardo pareció sorprendido por la interrupción, pero sonrió, listo para defender a su socia. Claro, Ricardo, pregunta lo que quieras. Ricardo no lo miró. Mantuvo los ojos fijos en su tablet. El NIF de esta empresa fue registrado hace 6 meses. El domicilio fiscal es una oficina comercial que, según una verificación rápida que acabamos de hacer, está vacía. Y el único cliente que parece tener somos nosotros. ¿Puedes explicarnos cómo una empresa tan nueva, sin estructura aparente, logró producir un trabajo de prospección tan exhaustivo? La sonrisa de Eduardo vaciló. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro. No esperaba este nivel de escrutinio. Bueno, son nuevos, pero extremadamente agresivos. Victoria Soares es un talento raro. Ella utiliza una red de contactos. Victoria Soares, interrumpió Afonso, la voz grave, hablando por primera vez. Es la misma Victoria Soares que viajó contigo a un resort en Trancoso en septiembre. En un viaje pagado con la tarjeta corporativa de la empresa, bajo la justificación de una reunión con inversores locales. A Eduardo se le fue el color del rostro. Miró de Afonso a Ricardo y por primera vez vio que no lo miraban con admiración, sino con un juicio frío e implacable. Se dio cuenta de que aquello no era una reunión. Era una emboscada. No sé de qué están hablando, balbuceó, su confianza evaporándose, su postura de CEO colapsando en segundos. Su rabia tomó el relevo. Ricardo, entonces, giró la tablet hacia él. En la pantalla no estaba la presentación de Eduardo, sino una de las hojas de cálculo de Marina con los gastos de viaje y los pagos a la consultoría resaltados en rojo, uno al lado del otro. Lo sabemos, Eduardo. Sabemos de los hoteles de lujo, de las cenas sobrevaloradas, de los contratos falsos. Sabemos que has utilizado el dinero de esta empresa, el legado de tu padre, para financiar tu doble vida y enriquecer a tu amante. La palabra amante fue dicha con un desprecio cortante. Eduardo se quedó sin aliento, como si hubiera recibido un puñetazo. Miró la pantalla, las pruebas irrefutables, y su cerebro se paralizó. La negación era imposible. ¿Quién?, comenzó a decir con un gruñido. ¿Quién les mostró esto a ustedes? Pensó en Lucia, en finanzas, en algún rival interno. Su mente repasó una lista de sospechosos, pero nunca, ni por un segundo, se detuvo en Marina. Ella era invisible en su ecuación de poder y traición. La fuente no importa, dijo Ricardo, levantándose. Lo que importa es que tu posición como CEO de esta empresa es, a partir de este momento, insostenible. Serás apartado de tus funciones de inmediato, mientras llevamos a cabo una auditoría completa. El Consejo votará tu destitución permanente la próxima semana, lo cual, dadas las circunstancias, será un mero trámite. La ejecución fue silenciosa, brutal y corporativa. No hubo gritos. Solo la sentencia, pronunciada en el tono frío de los negocios. Eduardo se quedó parado, pálido, con las manos temblando. El hombre que había entrado en esa sala como un rey estaba siendo expulsado como un criminal. No pueden hacer esto, susurró, la voz quebrada. Ya lo hicimos, respondió Afonso, dirigiéndose a la puerta. En 1 hora se enviará un correo electrónico a los empleados, comunicando que estás tomando una excedencia sabática por tiempo indefinido. Te sugiero que recojas tus cosas y salgas discretamente. Es el último vestigio de dignidad que podemos ofrecerte. Mientras la puerta se cerraba, dejando a Eduardo solo en la sala con los escombros de su carrera, Marina, en su propio despacho, recibió un correo electrónico de Ricardo. El asunto era:
Gracias. El cuerpo del correo solo contenía una frase. Está hecho. Ella cerró los ojos y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No sintió alegría. No sintió triunfo. Sintió solo el peso abrumador del final. El final de su matrimonio, el final de la ilusión, el final de una era. Fue un alivio doloroso, como la sensación que se tiene cuando un hueso roto es finalmente colocado en su sitio. Minutos después, escuchó la puerta del despacho de Eduardo abrirse. No se movió. Solo esperó. Él no fue a su despacho. Escuchó sus pasos apresurados dirigiéndose al ascensor. Estaba huyendo. El gran CEO, el hombre astuto, estaba huyendo del campo de batalla que él mismo había creado. Mientras Eduardo pensaba que era el jugador más inteligente en la mesa, fue la mujer embarazada que él subestimó. La esposa silenciosa a la que trató como un accesorio, la que derribó todo su imperio de mentiras. Y lo hizo sin levantar la voz, sin derramar una lágrima en público, utilizando la misma inteligencia y estrategia que él creía poseer en exclusiva. Su juego había sido desmantelado, el jaque mate se había consumado. La salida de Eduardo del edificio fue el epílogo silencioso de su caída. Marina permaneció en su despacho. Una isla de calma en medio de la turbulencia que, aunque invisible para la mayoría, recorría las venas de la empresa. El correo electrónico de Ricardo se envió puntualmente 1 hora después. Y la noticia de la excedencia sabática de Eduardo se propagó como una onda de choque contenida. Empezaron los susurros en las esquinas, se intercambiaron especulaciones en mensajes privados, pero nadie sabía la verdadera magnitud de lo que había sucedido. La discreción del consejo fue absoluta. Protegieron la reputación de la empresa, incluso mientras amputaban a su líder corrupto. Para el mundo, Eduardo no era un ladrón. Era solo un CEO fatigado, tomándose un tiempo para sí mismo. Solo 4 personas en ese edificio sabían la verdad: Ricardo, Afonso, Marina y el propio Eduardo. Esa noche, Marina no regresó al apartamento que una vez llamó hogar. No podía. El espacio estaba contaminado con los recuerdos de la mentira. Cada objeto era un recordatorio de una vida que había sido una farsa. En su lugar, condujo hasta un hotel sencillo y funcional en el centro de la ciudad. Un lugar anónimo donde nadie la conocía. Hizo el check-in, entró en la habitación impersonal y, por primera vez en meses, se permitió sentir el peso de todo. La armadura que la había sostenido por tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. Se sentó al borde de la cama. El silencio de la habitación del hotel la envolvió, y la extenuación la golpeó. No era solo cansancio físico, era una fatiga del alma. El resultado de llevar sola la carga de la traición, la investigación y el embarazo. Mientras tanto, Eduardo no fue a casa. Condujo sin rumbo, su cerebro en cortocircuito, intentando procesar la velocidad y la brutalidad de su propia destrucción. La humillación era una bilis caliente en su garganta. Fue despojado de su poder, de su estatus, de su identidad, todo en menos de 30 minutos. Su mente febril buscaba un culpable, un traidor. En medio del caos de su rabia, llamó a la única persona que creía de su lado. Llamó a Vittoria. La conversación no fue como esperaba. Cuando le dijo, con la voz embargada por la furia, que había sido apartado y que su consultoría sería investigada, no hubo palabras de apoyo o lealtad. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea, seguido de una frialdad calculadora. Ese es tu problema, Eduardo. Mi contrato es con la empresa. Si la empresa es auditada, mis registros están en orden. Yo presté los servicios contratados.
La negación fue instantánea y total. Ella se estaba desvinculando de él, cortando los lazos con la misma precisión quirúrgica con la que él había sido removido de su cargo. «No me llames más», dijo antes de colgar. El sonido de la llamada terminada fue más impactante para Eduardo que la propia destitución. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que su relación nunca había sido sobre afecto o lealtad. Había sido un negocio que acababa de quebrar. Estaba solo, completa e irremediablemente solo. Fue en ese abismo de desesperación que su mente finalmente se volvió hacia la única persona que le quedaba, Marina. No la llamó por amor o arrepentimiento. Llamó por hábito, por desesperación, buscando el puerto seguro que él mismo había dinamitado. El teléfono de Marina sonó, el nombre Eduardo brillando en la pantalla. Ella miró el aparato, el corazón latiéndole un poco más rápido. Contestó, pero no dijo nada. «Marina». Su voz sonó extraña, rota. «¿Dónde estás? Llegué a casa y no estás». «No estoy en casa», respondió ella, la voz desprovista de emoción. Hubo una pausa. Él esperaba preguntas, preocupación. Solo recibió el vacío. «Me echaron, Marina, Ricardo y Afonso. Me echaron de la empresa». Él confesaba, buscando la simpatía que siempre había recibido. «Lo sé», dijo ella simplemente. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Su cerebro, ya afectado, luchaba por conectar los puntos. ¿Cómo podía saberlo? A menos que... La comprensión lo golpeó no como un rayo, sino como una ola lenta y fría de horror. Su calma de los últimos meses, el misterio, la tranquilidad aterradora. No fue resignación, fue un plan. «Fuiste tú», susurró, la acusación mezclada con una incredulidad atónita. «Fuiste tú quien les contó». «Yo presenté los hechos», corrigió ella, la voz firme como el acero. «Las decisiones fueron de ellos». Él comenzó a gritar. Un torrente de acusaciones, de rabia, de autocompasión. La llamó traidora, loca. Dijo que ella había destruido su vida. Marina escuchó todo en silencio, con el teléfono apartado de su oído. Las palabras de él ya no la alcanzaban. Eran solo el sonido de un hombre ahogándose en sus propias elecciones. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, ella dijo solo 2 palabras. «Se acabó, Eduardo». Y colgó. Bloqueó su número. En ese momento, el último hilo que la ataba a su antigua vida fue cortado. Al día siguiente, contrató a una abogada de divorcio, una de las mejores de la ciudad. Fue directa y objetiva. Presentó las pruebas del fraude, explicando que esto se usaría no para chantajearlo, sino para asegurar un proceso de divorcio rápido, silencioso e incuestionable. Ella no quería su dinero. Quería su libertad. Fue durante la primera reunión con la abogada que la realidad la golpeó de una nueva manera. La abogada, una mujer pragmática y experimentada, comenzó con las preguntas estándar. ¿Tienen hijos? Marina respiró hondo. Estoy embarazada. La expresión de la abogada se suavizó por un instante. ¿Él lo sabe? No. La revelación cambió la dinámica. El embarazo ya no era solo un secreto personal. Era un hecho legal, un factor que alteraría completamente el divorcio, la división de bienes, el futuro. La abogada explicó las implicaciones. Pensión, custodia, derechos paternos. Eduardo, a pesar de todo, tendría derechos sobre el niño. La idea hizo que el estómago de Marina se revolviera. Fue entonces cuando Eduardo, en su desesperación,
cometió su error final. Al no poder contactarla, fue a la empresa con la esperanza de encontrarla, de confrontarla. Pero ya le habían negado la entrada. Humillado una vez más, hizo lo único que su mente egocéntrica pudo idear. Intentó usar la emoción como arma. Llamó a la madre de Marina. La conversación fue un desastre. Contó una versión distorsionada de la historia, pintándose como una víctima de una conspiración corporativa y de una esposa fría y distante. Y luego, en un intento de generar simpatía, dijo la frase que sellaría su destino. Ni siquiera sé qué hice mal. Le di todo. Una buena vida. Y ahora me abandona. Quizás sea mejor así. Nunca tuvimos hijos. No hay nada que nos ate. La madre de Marina, que sabía del embarazo desde el principio y había sido el único apoyo silencioso de su hija, sintió una furia glacial. Después de colgar el teléfono, llamó a Marina y le contó lo que él había dicho. Para Marina, esa frase fue la confirmación final. No hay nada que nos ate. Él había borrado la posibilidad de un hijo, la mayor conexión que podrían tener, con la misma facilidad con que firmaba una factura falsa. En ese momento, ella supo que no había vuelta atrás, ni conversaciones, ni posibilidad de redención. Llamó a su abogada. Quiero el divorcio firmado lo más rápido posible, y quiero la custodia exclusiva. Usa lo que sea necesario. La noticia del embarazo llegó a Eduardo de la forma más fría e impersonal posible, a través de una notificación oficial de su propia abogada, como parte del proceso de divorcio. El documento legal, con sus palabras formales y cláusulas numeradas, informaba sobre la gestación y la solicitud de Marina por la custodia unilateral, citando conducta moral y financiera inapropiada como base para la acción. Cuando Eduardo leyó aquellas palabras, la solicitante se encuentra en estado de gestación. El suelo desapareció bajo sus pies. Un hijo. Iba a tener un hijo. La información no vino de los labios de su esposa en un momento de intimidad y alegría, sino de un trozo de papel timbrado que también anunciaba el fin de su matrimonio y el inicio de una batalla legal. Se derrumbó. No fue la pérdida de la empresa, ni la humillación pública, ni el abandono de la amante. Fue la noticia del niño, el niño que él nunca supo que existía. La vida que estaba a punto de perder antes de saber que la tenía. El peso de todas sus acciones, de todos sus errores, cayó sobre él de golpe. Lloró. Lloró con la fuerza de un hombre que lo había perdido todo, pero que solo ahora se daba cuenta de lo que realmente importaba. El colapso de Eduardo no fue un evento único, sino un proceso lento y agonizante. La noticia del embarazo, entregada por la frialdad de un documento legal, fue el catalizador que disolvió el último vestigio de su arrogancia. Intentó llamar a Marina decenas de veces, desde diferentes teléfonos, pero ella no contestó. Envió correos electrónicos largos y desesperados, una mezcla confusa de súplicas de perdón, acusaciones y promesas de cambio. Eran los gritos de un hombre que solo percibió el valor de lo que tenía en el momento exacto en que una firma en un papel lo declaraba legalmente perdido. Imploró hablar. Apareció en el hotel donde ella se hospedaba, pero la recepción, instruida por la abogada de Marina, bloqueó su entrada. La esperó en el estacionamiento de su trabajo, una figura patética apoyada en su coche, el mismo coche que antes era un símbolo de su poder y ahora parecía solo un accesorio de su derrota. Cuando Marina salió del edificio, al final del día, y lo vio allí, no dudó. Siguió caminando hacia su propio coche, con expresión neutra. «Marina, por favor», la llamó, con la voz rota. Corrió hacia ella. 5 minutos, es todo lo que pido. Ella se detuvo, pero no lo miró directamente. Su mirada estaba fija en un punto más allá de él. «No tenemos nada que hablar, Eduardo». «Sí, lo tenemos.
Vamos a tener un hijo, dijo, la palabra hijo pronunciada con una mezcla de pavor y maravilla. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Me perdí. El mundo corporativo se me subió a la cabeza. La presión. Fui un idiota, un cobarde. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Por nuestro hijo. Era un discurso ensayado en la desesperación, las excusas clásicas de un hombre acorralado. Pero para Marina, las palabras eran huecas, desprovistas de cualquier significado real. Eran solo ruido. No te perdiste, Eduardo. Tomaste decisiones. Respondió ella, la voz tranquila, pero afilada como el cristal. Elegiste mentir cada día. Elegiste faltarme al respeto. Elegiste robar a la empresa que tu padre construyó. Y elegiste hacer todo eso mientras yo llevaba a nuestro hijo. Eso no fue un desvío. Fueron decisiones. Su rostro se contrajo de dolor. Me arrepiento. Juro que me arrepiento. Te amo. La declaración de amor, dicha en ese momento, fue la ofensa final. Era tan falsa como las facturas que él había firmado. No, dijo ella, finalmente mirándolo a los ojos. Y él vio que no había rabia en ellos, no había resentimiento, había solo un vacío, el espacio dejado por un sentimiento que había muerto. Tú no me amas, amas la idea de tenerme, amas la estabilidad que yo representaba, y ahora tienes miedo de perder a tu hijo. Pero eso no es amor, es egoísmo. Se dio la vuelta para marcharse, pero él le sujetó el brazo. El tacto fue repulsivo. Ella retiró el brazo con una fuerza que lo sorprendió. «No me toques», ordenó, la voz baja, pero cargada de una autoridad inquebrantable. En ese momento, Ricardo y Afonso, saliendo del edificio, presenciaron la escena. Afonso comenzó a caminar hacia ellos, el rostro cerrado en una expresión protectora. Pero Ricardo lo detuvo por el brazo, negando con la cabeza. Esa era la batalla de Marina. Ella entró en su coche y arrancó. Eduardo se quedó inmóvil, observándola alejarse, su figura desapareciendo en el tráfico del atardecer. Era demasiado tarde. El perdón que buscaba era una moneda que ya no tenía valor. En las semanas siguientes, se firmó el divorcio. Marina ya se había mudado a un nuevo apartamento. Un lugar más pequeño, más luminoso, que ella decoró desde cero. Un espacio que era solo suyo y de su futuro hijo. Mientras tanto, la auditoría en la empresa reveló la extensión completa de los fraudes de Eduardo. Para evitar un escándalo público que manchara el nombre de la familia y de la empresa, Ricardo y Afonso llegaron a un acuerdo. Eduardo renunciaría a todas sus acciones y a cualquier participación en los beneficios, a cambio del silencio del consejo sobre los verdaderos motivos de su salida. Salió sin nada, excepto la obligación legal de pagar una pensión alimenticia que se calcularía sobre un futuro que él ya no poseía. Fue entonces cuando Ricardo buscó a Marina. La invitó a una reunión y, con Afonso a su lado, le hizo una propuesta inesperada. «Marina, hemos visto lo que hiciste», dijo Ricardo, con tono formal pero respetuoso. «Tu inteligencia, tu valentía y, sobre todo, tu integridad, incluso bajo una presión inimaginable, son cualidades raras. La empresa necesita un nuevo liderazgo en marketing, alguien que entienda nuestro legado, pero que tenga visión de futuro, alguien en quien podamos confiar. Nos gustaría ofrecerte el puesto de directora de marketing. La oferta la dejó sin aliento. Era el reconocimiento de su profesionalismo, de su fuerza, de su postura. Era la validación que ella no buscó, pero que merecía profundamente. Ella aceptó. Eduardo lloró cuando se enteró de todo.
Lloró cuando el oficial de justicia le entregó los papeles del divorcio finalizados. Lloró cuando vio el anuncio interno de la promoción de Marina. Pero sus lágrimas no eran por el fin del matrimonio. Eran por la aplastante comprensión de a quien realmente había perdido. No perdió solo a una esposa. Perdió a la mujer que, en silencio, era más fuerte, más inteligente y más capaz que él jamás. La socia que debió haber valorado, pero que prefirió subestimar. Se perdió a sí mismo en el reflejo de la grandeza de ella. El último encuentro de ellos fue en el juzgado, para una audiencia de conciliación sobre la custodia. Él estaba más delgado, abatido. Ella, con el embarazo ya visible, irradiaba una serenidad poderosa. Él intentó una última vez. La voz, un susurro desesperado en el pasillo. Solo quería que creyeras que he cambiado. Marina lo miró, la mano posada protectoramente sobre su vientre. Y entonces le dio su sentencia final. Las palabras que resonarían en su mente por el resto de sus días. No necesito que creas en mí. Tengo una vida entera para demostrarle a mi hijo lo que es el amor de verdad. Y le dio la espalda, caminando hacia su futuro, dejándolo atrás con el fantasma de sus elecciones.